Mauricio Alarcón Salvador. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos acompaña esta mañana. Buen día, Mauricio. Estoy con Gustavo Navarro y Mariela Díaz. Mónica Mendoza te saluda. Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, amigos queridos. Ayer le decía a Mona que para mí es un gusto siempre estar con ustedes tres. Ay, Así para es, nosotros más, ya sabes. Un gran abrazo para ustedes y para nuestra audiencia. Mauricio, normalmente nosotros buscamos algún tipo de testimonio o frase que haya dicho nuestro invitado. Específicamente, en otros medios no tenemos ningún reparo para poder empezar y arrancar con tus primeras impresiones sobre diferentes tópicos de la entrevista. Pero voy a leer lo que tienes en tu bio de la cuenta de X de Mauricio Alarcón Salvador, para quienes lo quieran seguir, @Alarcón Salvador. Y dice: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Una frase de Platón. Con eso creo que nosotros nos preguntamos, ¿estamos siendo gobernados o en este caso administrados la justicia por los peores jueces que hemos tenido en nuestra historia? Gustavo, estamos viviendo y sufriendo la consecuencia de habernos desentendido de la política hace mucho tiempo. Esa frase que hace más de 2000 años acuñó Platón, hoy más que nunca está vigente. No se trata de ir cada 2 o cada 4 años a rayar una papeleta y decir ya he hecho lo que me correspondía, porque entre elección y elección no podemos dejar el país, nuestro día a día, nuestro trabajo en manos de impresentables que tan pronto asumen su espacio, se olvidan de que ejercen un trabajo, un mandato de representación. Así es que estamos definitivamente viviendo la consecuencia de ello. Mauricio, ¿cómo se interpreta todo esto? O sea, estamos aquí sorprendidos, no sé si hay que seguirse sorprendiendo, de toda la cúpula de la Corte de Justicia, de la Administración de Justicia de Guayas, cooptada como parte de esta purga que ahora se ha revelado y este entramado de corrupción, de narcopolítica en el país. Mónica, yo he perdido la capacidad de asombro. Afortunadamente no he perdido la capacidad de indignarme y de, en función de ello, procurar actuar. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo, de sectores de sociedad civil, desde sectores periodísticos, desde la ciudadanía en general, que la justicia estaba herida de muerte en su independencia, que teníamos venta de sentencias a la carta, que teníamos personas que tan pronto asumían su judicatura o su cargo en una corte provincial o incluso en la Corte Nacional, simplemente estaban ahí para defender intereses particulares. ¿Por qué nos sorprende? Por el hecho de que incluso durante las últimas semanas y meses se venía hablando del tema, se venía hablando de los personajes, se venía diciendo que ellos también estaban involucrados en cuestiones vinculadas a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado, al tráfico de influencias, delitos que se han convertido en el pan nuestro de cada día, definitivamente en cuanto al análisis, en cuanto a la presentación de información, y creo que pues en ese sentido hay que empezar a actuar, y no me refiero acá ni en tomar la justicia por mano propia, ni en desconocer a la función judicial, sino a, por ejemplo, estar muy vigilantes y atentos de lo que ocurra con la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, no esperar a que las cosas estén cocinadas para reaccionar, a forzar con espíritu patriótico a que los mejores hombres y mujeres del derecho se postulen a dicho concurso. Mauricio, Podamos tener jueces presentables, Mónica. Caso contrario, después no podremos quejarnos de que vuelva a repetirse la historia. Mauricio, ¿dónde empezó todo? Si pudiéramos responder en nuestra cabeza, ¿de quién fue la culpa de que llegue Metástasis y llegue la purga? ¿Del Consejo, de la Judicatura, de los jueces? ¿Y en qué punto estamos? Porque de los ciudadanos. Lo que se pronuncian, muchos dicen, no, este es recién el comienzo, otros dicen, este es el punto de quiebre. Estábamos hablando de en qué fase estaríamos, de acuerdo a tu criterio. Según Mariela, Gustavo, lo que nos ha dicho la propia fiscal general, esto apenas es el inicio de todo lo que están investigando y de todo lo que seguirá saliendo a la luz. Que cierren la corte nomás. Y por ello es que es fundamental que la fiscal siga en funciones hasta culminar su mandato en abril de 2025. Muchos hemos sido críticos de su gestión durante todo este tiempo,
pero en este caso en particular hay que aplaudir que toque fibras sensibles, que se atreva a evidenciar situaciones de las que muchos hablaban, pero pocos se atrevían. ¿Cómo interpretar Haga justicia. que la Asamblea, en un momento, como tú dices, tan crítico, mocionen el inicio del juicio político contra la fiscal Diana Salazar? O sea, ¿cómo se supone que uno, ciudadano, que fue a votar por más de 100 almas para que hagan lo correcto, terminan haciendo lo que sus intereses quieren? Y no lo que el país necesita. Por lo que decía al inicio, tan pronto llegan a su cargo, se olvidan de lo que significa la representación y asumen una curul a título personal, a título de su caudillo, de su mandamás o de su capataz. Y eso es algo que no viene ocurriendo en estos años únicamente, sino que de forma histórica se ha venido repitiendo una y otra vez, al menos diría yo, durante las últimas 2 décadas. No es un tema nuevo, definitivamente. Mauricio, siguiendo también el recorrido por tu cuenta. Está revisando todo. No, es que siempre me gusta. Me estoy stalkeando. Es que para eso quería comentarte. Oye, dale follow. Llamas a la opinión pública interesante estas 2 posturas, la de septiembre 3 de 2023 y la del marzo 4 del 2024. Pasado el tiempo, y específicamente estaba comprometido en el 3 de septiembre la famosa caricatura de Bonil, El Repartidor, en donde Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, dice: usted se refiere a 2 juicios, dirigiéndose a Bonil, a 2 juicios iniciados por el abogado Pablo Muentes Alarcón en legítimo derecho de defender su honor personal, que pretendieron afectar sin fundamento alguno. Esta no es una apreciación ya con un criterio, con un juicio de valor. O sea, el partido ejecuta un comunicado oficial con juicio de valor, defendiéndolo. Y ahora ni lo nombran. No, eso iba a decir, pero no se olviden que estamos hablando de un militante. Ahora se refieren a un militante. Vaya. Mauricio, ¿cómo interpretas esta postura del Partido Social Cristiano? Está ahora como gato panza arriba, como se dice. Que cuando salen estas cosas de la luz, simplemente Sálvese quien pueda. Están involucrados e intentan desentenderse. Lo hemos visto ya respecto de otros sectores políticos. No me sorprende verlo de otro partido que ya ha tenido mucha vinculación a este tipo de cuestiones, históricamente hablando, y que a la larga esta es una raya más al tigre, en definitiva. Pero como bien dicen ustedes, pues ahí había una postura de partido, ahí había una postura de quien lo preside, y ojalá no sea como las fotos que están eliminándose de las cuentas de redes sociales, donde salían en gran cháchara y en gran abrazo con el señor Muentes, la desaparición misteriosa de estos comunicados. El viceministro de Gobierno sale en una foto abrazándose con amor total con el señor Pablo Muentes. Entonces, el presidente de la Asamblea, inclusive lo increpan en cierta medida. Entonces, nosotros, como medio de comunicación, estamos obligados a decirlo. Ahora, ¿qué van a decir? Que no lo conocen, yo no fui, no sé quién es, por ahí pasó. Están obligados ya a decirnos la verdad. ¿Será que vamos a tener la verdad o va a ser esto sálvese quien pueda, agarre su esquina? Bueno, yo creo que en este caso hay algunos que intentarán quemar la evidencia para salvarse en último momento, pero algo saldrá. Mira que en este caso, incluso no, desde mi punto de vista, no corresponde a esa segunda parte de metástasis que ya nos anunciaba la fiscal Salazar a propósito de la explotación de los aparatos telefónicos, sino más bien a esa colaboración efectiva que estaría dando la señora Mayra Salazar a propósito de su involucramiento en esto, ¿no? Entonces, quién sabe qué más puede saltar. Incluso cuando uno cree que solo está en una línea de investigación, va encontrando ramificaciones y va encontrando otras cosas que dan grandes sorpresas como estas, ¿no? Ya dijo ayer la fiscal que parte de esa colaboración de la señora Mayra Salazar va a ser incluido en el proceso de investigación del crimen de Fernando Villavicencio. ¿Quién sabe de qué más nos enteremos, amigos queridos, cuando se obtenga más información, cuando haya mayor colaboración o cuando alguien se atreva a delatar
creo que hay que estar, insisto, muy atentos, porque cuando están arrinconados, cuando están simplemente abandonados hasta por quienes decían apadrinarlos, empiezan a hablar, ¿no? Yo no sé si en este caso incluso exista ese Pero ¿no crees resentimiento que ya alguien por está parte de muchos. colaborando, Mauricio? ¿No crees que ya alguien de Metástasis Claro. está colaborando y está ayudando a todos, que todos estos chats y conversaciones tengan forma? Ojo. Mariela, querida, como lo he dicho, yo estoy convencido de que esto forma parte de la colaboración de la señora Salazar. Si bien muchos, históricamente, desde que está en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal y sus reformas, nos hemos mostrado opuestos a esa impunidad que en alguna medida genera la colaboración eficaz, pues estos son algunos resultados de ella, ¿no? Probablemente, al igual que ha pasado con la señora que manejaba el cuadernito en el caso Arroz Verde, simplemente se den un paseo por la cárcel y salgan libres, y pues en definitiva los que terminan siendo sancionados son todos los vinculados que van saltando a través de la colaboración eficaz. No debería nada quedar en impunidad, por supuesto, pero lo cierto es que este sistema funciona. ¿Qué crees qué postura debería tomar el actual Consejo de la Judicatura? Porque el pasado ya sabemos qué postura tomó, ¿no? Una postura inclemente y de impunidad continua. ¿Qué crees que debe hacer este Consejo de la Judicatura actual, con nuevas cabezas, con nuevos pensamientos? ¿No debería ya haber existido un pronunciamiento? Nueva cabeza, nuevas cabezas con viejas prácticas. Mientras cambien solo los rostros, pero no las actitudes y las acciones, poco o nada vamos a avanzar en el tema. Nosotros hemos insistido que lo óptimo en este momento sería que todos, principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, renuncien para forzar una renovación anticipada que está a la vuelta de la esquina. Mauricio. Los mandatos, señores de la Judicatura, terminan en este año. ¿Por qué no adelantar de tal forma que haya un buen proceso de escrutinio público respecto de quienes entren? Pero O sea, ubiquémonos en el momento del juicio político a la fiscal. ¿Cuál podría ser, en tu criterio, el desarrollo, la dinámica que se dé? Dice, sale el presidente de la Asamblea a decir, no hay los votos para aceptarlo. Ahora, ¿bajo qué criterio crees tú que se anticipa esto? Bueno, tampoco había los votos para el caso de Fausto Murillo y siendo censurado y destituido, así es que acá que no nos digan que no hay los votos. Lo cierto es que el juicio político es una figura que está en la Constitución, que para iniciar formalmente hablando únicamente se debe cumplir con ciertos requisitos de forma, que en este caso ya se han cumplido, que en la práctica basta decir que hay un incumplimiento de funciones para poder activarlo, pero ya al momento de evacuar las pruebas, de escuchar todo lo que se tiene que escuchar y de tramitar el proceso propiamente hablando, se debería llegar a una conclusión inteligente en el momento en que la afirmación sea sustentada o no. No se trata de que manden los votos, por supuesto que los votos cuentan, pero no pueden ser los votos el único elemento decisivo respecto del futuro de una autoridad. Si se habla de un incumplimiento de funciones, perfecto, demuéstrenlo en el proceso político y en función de lo que se demuestre más allá de los votos, que los votos se activen. Lo cierto es que en este momento, no solo por lo que pasa hoy, sino por lo que hemos visto antes, cualquier escenario es posible. Y como he dicho, la fiscal deja su cargo, debe ser renovada en abril de 2025 y para ello incluso el concurso para elegir a quien la suplirá para un mandato de 6 años deberá arrancar en julio o agosto de este año. Con esa inestabilidad que ya da el tema, sería peor todavía que haya una fiscal perdiendo el tiempo en defenderse de acusaciones ridículas de legisladores en lugar de seguir actuando como lo está haciendo en casos como los que hemos visto. Pero es que tenían preparado esto como una estrategia. Tú eres de la tesis que la estrategia estaba planteada en que la misma expresidenta de la Corte Provincial del Guayas quería el puesto de la fiscal, que se estaba fraguando una estrategia para que a través del juicio político otra mujer inclusive vaya, pero en este caso con otro perfil y obviamente ya con intereses y corrupción y una trama increíble que hubiera sido, ahí sí, ya más nefasto para el país, imposible. Y bueno, no nos olvidemos que a diferencia de lo que sucede con la Corte Nacional, donde ya estaban metiendo mano en el concurso declarado nulo, lo lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya está siendo observado por sus acciones claramente político-partidistas. No me sorprendería, como tú mencionas, Gustavo,
y en algunos audios hasta se deja entrever de aquellos que se escucharon la madrugada de ayer, pues que haya habido interés en ubicar a este tipo de operadores de corrupción en cargos clave como la Fiscalía General del Estado. Y además esta señora Mercedes Leonor Villarroel, que era directora provincial de la Judicatura, estaba en el concurso viciado que fue suspendido, revisando el documento que precisamente la fundación que tú diriges preparó, Mauricio. Ella estaba como postulante entre parte de los 110 candidatos que fue calificada como idónea para el concurso. Y no se trata, Mónica, solo de si son idóneos o no. Mira lo que pasó en el concurso. Se sacaron de la chistera del mago sin estar ni siquiera en el reglamento esta bendita prueba de confianza que cuando los que estaban ya prácticamente seleccionados para ocupar los cargos no la superaron, forzaron una repetición de dicha prueba de confianza. Así es que si no hay una ciudadanía activa y no hay un periodismo responsable que motive a la ciudadanía a frenar este tipo de acciones, lo van a seguir intentando. Mauricio, mucha gente habla y dice que como que se está enfocando exclusivamente a este periodo del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y todos sus secuaces. Pero si vamos un poquito más atrás, solo 2 o 3 años más atrás en temas del Consejo de la Judicatura, Guayas, ¿por qué también no nos enfocamos ahí? ¿Quién vino antes de Mercedes Villarreal? ¿Qué hizo por la justicia? ¿Cómo la saneó? Déjela a la fiscal y poco a poco. Yo creo que ahí es complicado. Porque esta investigación sí debe abarcar a sujetos a lo mejor procesales que vinieron atrás de Mercedes Villarreal, de los famosos Wilman Terán, del famoso Javier Muñoz, de todos estos que destruyeron o que terminaron de colapsar la justicia. Y no te vayas, que don Virgilio también ahí está involucrado también, ¿verdad, Mauricio? No, y hay que esperar, insisto, porque muchas otras cosas se verán durante las próximas semanas. Indudablemente, hay trabajo que está haciendo la Fiscalía. No todas las investigaciones, como corresponde, son públicas, conocidas o hasta sospechadas por quienes estamos pendientes del tema Ahora, de la corrupción. Estamos a las puertas. Gustavo, un detalle que me parece importante. Dale. Por ello es que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal quisieron meter también ese tema de que los asambleístas pueden conocer sobre las investigaciones previas haciendo pedidos de información a la Fiscalía, ¿no? Ahí tú te das cuenta por qué. Y ahí entiendes mucho de lo que hoy está pasando. Una pregunta. A las puertas de la consulta popular, nosotros creemos que ¿qué le dices tú a los ecuatorianos en tu reflexión, en tus cuentas, en las diferentes formas de evidenciar qué hace un ciudadano común que de repente, como acabamos de leerte, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres? No es cuestión de votar por votar, no es cuestión de ir el próximo 21 de abril a rayar todo sí o todo no porque escuché a mi dirigente político hacerlo. Nos toma unos pocos minutos leer las preguntas y leer los anexos, comprender lo que estamos votando. Acá no se trata de inducir al voto en un espacio como este para que la gente decida. No. Lea, infórmese. Si no comprende el contenido, porque muchas veces es complejo, propio de abogados por el aspecto normativo, escuche espacios como este y oriéntese. Pero la decisión, tómela usted. No sea de aquellos que se dejan llevar simplemente por lo que se dice en un medio de comunicación como eslogan. Déjese llevar por los análisis, déjese llevar por su cabeza que saque propias conclusiones. Tan importante como elegir bien representantes es votar bien en un referendo o una consulta popular. A propósito de lo que hoy nos convoca, lamentablemente, sobre la justicia, nada se dirá el próximo 21 de abril. Las preguntas se cayeron en el camino. Mauricio, y lo que usted dice también en el día a día y en el común del ciudadano, muchas personas no entienden por qué insistimos tanto en el Consejo de la Judicatura, no entienden cómo se come esto o por qué eso me impacta, me afecta y me perjudica a mí como ciudadano. Mire, porque el día de mañana, uno nunca sabe, puede usted terminar con un caso ante la Corte Provincial, después de haber superado la primera etapa, ante la Corte Nacional, cuando decida ir por casación. Y si alguien le ha metido mano, simplemente podrá virar, inclinar la cancha hacia
un sitio que no le es favorable. Y usted dirá, por supuesto, no es justo, no se está aplicando la ley. Yo tenía la razón. Del otro lado, la celebración de las prácticas corruptas. Uno cree que la justicia solo nos llega cuando nos vamos a divorciar o cuando tenemos el pleito de una herencia. Pues ahí ustedes tienen a Mariela, que es experta en el tema y podrá dar fe de que el rato menos pensado necesitamos un abogado, necesitamos asistir a la justicia, necesitamos ver qué es lo que se puede hacer para encontrarle una salida a un problema. Y ahí es donde requerimos jueces independientes, jueces capaces, jueces con experiencia, no simplemente personas puestas a dedo para satisfacer a quienes tienen apetito por un sector que políticamente hablando y a través del voto les desquita. Y además muchos de lo que se revelaba en esta audiencia, la Fiscalía leía el caso de muchas audiencias y procesos que se suspendían reiteradamente porque se enviaba a los jueces a los spa de vacaciones. Imagínate. Pero es que es una vergüenza, ¿no? Uy, hasta vergüenza. Por ahí viene el tema. Nos escribe un miembro de la función judicial. Dice, el Consejo de la Judicatura es una institución poco auditable. Por supuesto. Es que ellos mismos lo crearon así. Y los procesos administrativos son miles, por no decir, dice decenas de miles de procesos administrativos, pasarán los más sonados. Pero aún así tendremos que hacer un mecanismo. Y ahí en este momento no lo tenemos, Mauricio. No, y eso es lo que hay que forzar y eso es lo que hay que discutir y a ello tenemos que apuntar. Acá no hay intocables. Acá no hay falta de auditoría jurídicamente hablando de ninguna institución pública. Se dice claramente que los ciudadanos tenemos derechos de participación reconocidos constitucionalmente y dentro de ellos la capacidad de hacer control social, de fiscalizar los actos del poder público. A ello tenemos que ir, a que todos nosotros, sin excepción, tengamos o no un caso en específico, nos caigan bien o nos caigan mal los actores, estemos pendientes de sus actuaciones para exigir, ahí sí, que los niveles pertinentes de control actúen cuando detectemos cosas que son incluso fácilmente visibles. Pero la Contraloría, Mauricio, imagínate, uno de los implicados se hizo acreedor de un terreno de $200,000 sin soporte jurídico. No le brincaron no digamos uno de los implicados, por favor. El primo del señor de Pablo Muentes, correcto. Gracias. Y el señor Muentes se benefició con el caso del Pacífico. Comencemos con el caso del primo del señor Muentes. Él se le incrementó su patrimonio en $200,000 sin justificativo ni soporte. La UAFE no brincó. Bueno, a ver. La Contraloría no brincó. Bueno, a ver, vamos por el tema, y eso es importante las preguntas que hacen. ¿Por qué? La Contraloría no brinca porque probablemente el primo del señor Muentes no es funcionario público. Entonces, no hay una declaración patrimonial juramentada. Y son otras las instancias que tienen que ver con el enriquecimiento privado injustificado. Perfecto, ahora vamos con la UAFE. Yo te estoy dando los argumentos que habitualmente se usan. La UAFE dirá, no hubo transacción en el sistema financiero. Notaría, es la entrega de un terreno. Pero por notaría. Sí, por pero te estoy diciendo lo que probablemente te van a mencionar. Como mi trabajo es muy grande, yo me enfoco principalmente a las transacciones en el sistema financiero nacional. Y así pasan de agache cosas como la barbaridad que acabamos de ver, que incluso podría justificarse, entre comillas, Mariel, y tú lo sabes perfectamente bien, en una sentencia. Ay, es que gané el caso. Y como gané el caso, a la manera de la lotería, me cayó el terrenito de $200,000. Como un habeas data, increíble. Ahí viene el punto. La Contraloría hace una parte del trabajo y ojalá lo haga. La UAFE hace otra parte del trabajo y ojalá lo haga. Pero son otras las instituciones que tienen que actuar cuando le meten la mano a la justicia. Si no, veamos el tema de esa lotería de $4 millones que hasta al parecer con documentos forjados le fue favorable al señor Muentes. A vista y paciencia de las autoridades. Justificativo hubo, pues si me depositaron 4 millones en mi cuenta, dirá, le gané el caso al banco y justificado todo. Lo cierto es que detrás, como ya acabamos de ver, hubo una sentencia corrupta, una sentencia comprada. Doble. Pero el banco no la ha cumplido. No. El Banco del Pacífico afortunadamente. no ha cumplido porque dice que esa sentencia
es ilegal Porque y está los registros de forjada los en pagos- documentos falsos Ya. y está contrariando a la ley. Entonces, una parte del Estado, como es el Banco del Pacífico, un ente estatal, dice, no voy a cumplir la ley, no te voy a cumplir esa sentencia porque está forjada en hechos ilegales y documentos falsos. Y utilizaron el Troll Center dirigido por el señor Muentes para atacar al abogado, que es el doctor Ricardo Novoa Bejarano del Banco del Pacífico. Y Eso se escuchamos reveló. en los audios. Así es, y Ricardo. escuchamos en los audios. Escuchamos los audios donde se revelaba esto durante la audiencia. Ojalá algún Exacto. día, Mauricio, y ya te vamos a despedir para que ya puedas ir a desayunar un boloncito. Ya tiene que haber desayunado hace rato. Ojalá que algún día nos encontremos los cuatro aquí a decir, qué bien, cómo la justicia ha cambiado, Sí. qué celeridad, Y nuestros pensar que- jueces aplaudidos. Pero estamos conversando que Mayra Salazar inclusive le dieron un reconocimiento de la DEA. Yo me persino. Ah, para Fernanda yo Gallardo, me Gallardo. Fernanda Gallardo. No, Fabiola Gallardo. Fabiola Gallardo, perdón. Hable serio. Imagínense, o sea, ya estamos hablando, bueno, creo que la misma cosa son. Ya estamos hablando en ese tema, o sea, ya protégenos, Señor, porque no hay nadie que nos proteja como ciudadanos realmente. Ojalá algún día nos encontremos con otro examen clínico de nuestra función judicial, ¿no? Que tenga buen Ojalá. día. Ojalá algún día hablemos distinto y como bien dices tú, celebremos que algo está cambiando para bien. Sí. Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Mónica, Mariela, Gustavo, siempre encantado de estar aquí. Mauricio, Un gran gracias. abrazo a la distancia y ojalá algún rato además el abrazo no sea a la Claro, distancia. yo sé que tú cancelas todos tus planes cuando son nuestras entrevistas. Yo te dije. Yo lo sé. Un abrazo, cuídate Gracias. mucho. Un abrazo. Gracias.